ministros extraordinarios de la comunión. Yo estoy en contra de los ministros extraordinarios de la comunión. Pero la iglesia que está animada por el Espíritu Santo, la iglesia que nosotros creemos que es verdadera, que cuando discutimos con los hermanos separados le decimos que es la iglesia verdadera de Cristo, con mucha liviandad decimos, no, yo no estoy de acuerdo. Pero la iglesia te está diciendo que se puede, que es lícito, que es válido, que es bueno. ¿Cuál es tu criterio para contradecir lo que dice la iglesia? ¿Cuál es tu criterio? ¿Qué fundador? ¿Qué sacerdote? ¿Qué obispo puede contradecir los criterios de la iglesia? ¿Con qué autoridad? Que supera la del Papa. Solamente con la autoridad que da el orgullo, la soberbia, la falta de obediencia, la falta de humildad. Solamente con eso. Por eso, Jesús dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. Porque los criterios humanos dan por perdidas las cosas que Dios todavía sigue viendo como hijos de Abraham, como hijos de las promesas, como personas a la conversión, a la santidad. Y si yo sigo a alguien o algo que me da criterios distintos a los de la iglesia, y no me muestra los documentos de la iglesia, no me muestra las encíclicas, no me muestra el catecismo, es un mentiroso. Sea católico, sea protestante, sea lo que sea, es un mentiroso. Está poniendo por encima su criterio personal, por encima del criterio de la iglesia que está animada por el Espíritu, de la cual nosotros somos cuerpo y cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la verdad siempre tiene que ser objeto de humildad. Si la verdad no va acompañada de la humildad, se convierte en crueldad. Se convierte en soberbia, en orgullo. Guarda con hacerle decir a Dios cosas que Dios no dice, solamente para beneficio propio. Guarda con hacerle decir a la iglesia, o a la moral de la iglesia, o a las costumbres de la iglesia, cosas que la iglesia no dice para beneficio propio. Cuidado, porque estamos usando cosas profundamente sagradas para cosas profundamente profanas. Y eso se define como sacrilegio. Y es un pecado grave. Por eso tenemos que estar bien formados. No informados, sino bien formados. Para saber las verdades de la iglesia, para saber los criterios de la iglesia, para saber por qué la iglesia dice esto sí y esto no. Y sabiendo que aunque mi razón no llegue a entenderlo, tengo que hacer un acto de fe. Porque mi razón es chiquitita, pero la razón animada por la fe que tiene el Santo Padre y que tiene la iglesia en concilio con los obispos, no la tengo yo y no la tiene nadie. Y si yo no llego a entender es por incapacidad mía, no por incapacidad de la iglesia. Pero a veces creemos que hay incapacidad de la iglesia, no nuestra. La soberbia y el orgullo ciegan nuestra razón, nuestra vida, y nos convierten en personas funcionales al demonio. Funcionales al demonio. Sin quererlo, hacemos el juego del demonio. Sin quererlo, generamos división. Sin quererlo, generamos gente que se aleja de Dios. Y voy a poner este ejemplo y con esto termino. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia que no es santo, van a ver por qué no es santo. Tertuliano es, por ejemplo, el primero que llama sacramentos a lo que nosotros llamamos hoy sacramentos, al bautismo, todo lo demás. Fue el primero que generó una doctrina sobre los sacramentos, un cráneo, un hombre de Dios, un converso. Se empezó a convertir al cristianismo, empezó a hacer teología, porque el cristianismo, sus escritos son hermosos. Pero en un momento se volvió rigorista. ¿Qué significa eso? Empezó a decirle al Papa y a la Iglesia cómo tenían que creer. Y empezó a creer que el matrimonio era una situación de inferioridad del hombre.
El hombre que estaba casado o la mujer que estaba casada estaban en inferioridad con el consagrado porque todos estábamos llamados a ser consagrados. Entonces la iglesia lo corrigió, le dijo, eso no es así. Estamos hablando del siglo II, III. ¿Qué hizo Tertuliano? Siguió sosteniendo lo suyo. Se enojó tanto con la iglesia que fundó su propia religión y murió fuera de la fe. ¿Era un laxo? No, era un observante, profundamente observante, profundamente deseoso de las cosas de Dios y que se hagan bien, según las Escrituras, según las cosas de Dios, según los criterios, según la teología, según la sana doctrina. Se terminó yendo. ¿Por qué? Porque era más importante lo que a él le parecía que lo que le decía la iglesia. Y cuando Dios le pidió humildad, porque no sabía, no alcanzaba su razón a entender lo que la iglesia le decía sobre la dignidad del matrimonio, se fue. Se fue estando, porque no es que se fue a otro lado. Durante mucho tiempo fue católico fuera de la iglesia. Hasta que se terminó yendo del todo. Estamos hablando de un hombre virtuoso. No estamos hablando de un hombre cachivache, de un desastre. No, un hombre virtuoso que quería hacer las cosas bien. Así que ojo con utilizar mi criterio personal, que a veces es muy rigorista, para ir en contra de los criterios de la iglesia. Cuidado. Y manipular los criterios de la iglesia con mis criterios para hacer lo que a mí me parece bien. Porque en última instancia me estoy predicando a mí mismo y no a Jesucristo. Y eso también es un pecado grave. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos regale la humildad para no ser como esos que estuvieron ahí con Jesús, que le querían decir a Jesús cómo se tenía que comportar un buen creyente, transmitiéndole sus criterios humanos. No ser así. Y si hay cosas que no puedo entender todavía de la iglesia, ser humilde, hacer un acto de fe e intentar formarme de por qué la iglesia da razones de cosas que yo todavía aún no comprendo. Ave María Purísima.